La consigna de esta parte es determinar el circuito equivalente de Thevenin en este caso. Para ello, para comenzar con el paso número 1, debemos quitar el área sombreada, o sea, esta parte. Luego, el paso número 2 es determinar las terminales. Entonces, el circuito queda de la siguiente forma. Tenemos la resistencia número 1, determinamos los terminales, tenemos la resistencia número 2, la fuente E1 y también tenemos la resistencia número 3. Entonces, en este caso tenemos el terminal A y el terminal B. Estos serían pasos 1 y 2. Luego, para el paso número 3, tenemos que calcular la resistencia de Thevenin. Y para ello debemos poner en cero la fuente, en este caso solo de voltaje, entonces con un cortocircuito. En el paso 3 llevamos la fuente a cero y tenemos la resistencia número 1, terminal A, terminal B, la resistencia número 2, llevamos la fuente de voltaje a cero con un cortocircuito y tenemos la resistencia número 3. De esta forma, la resistencia de Thevenin debería aparecer por aquí. Resistencia número 1, número 2. La resistencia número 3, como se puede observar, está en cortocircuito. Debido a que este cable no opone resistencia, entonces la corriente va a circular por esta parte. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, solo nos queda la resistencia número 1 y la resistencia número 2. Este circuito se puede volver a escribir de la siguiente forma. Tenemos los terminales A y el terminal B. Tenemos la resistencia número 1 y en paralelo tenemos la resistencia número 2. Resistencia número 1 y resistencia número 2. Y aquí deberíamos obtener la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a el paralelo entre resistencia número 1 y resistencia número 2. En paralelo con la resistencia número 2. La resistencia número 1 era igual a 6 ohms y la resistencia número 2 era igual a 4 ohms. Por lo tanto, se multiplica R1 por R2 y se divide entre la suma de sus valores. Más 4 ohms. De esta forma, la resistencia de Thevenin es igual a 2,4 ohms. 2,4 ohms. En el paso número 4 debemos calcular la tensión de Thevenin y además podemos reconstruir el circuito de la siguiente manera. Tenemos las dos terminales, terminal A y terminal B, donde acá iría nuestra tensión de Thevenin. Luego tenemos la resistencia número 1. Esta es nuestra resistencia número 1, la cual se encuentra de esta forma, con la resistencia número 2, como habíamos visto en el paso número 3. Entonces, tenemos la resistencia número 2, nuestra
fuente E1, que la volvemos a su posición original para calcular la E de Thevenin, E1. Y también tenemos la resistencia número 3. La resistencia número 3. Para calcular nuestra tensión de Thevenin, aplicamos un divisor de tensión de la siguiente manera. Nuestra resistencia número 1 la multiplicamos por la fuente E1. Y a esto lo dividimos entre la suma de la resistencia número 1 más la resistencia número 2. Utilizando los valores del circuito original, tenemos que la tensión de Thevenin es igual a 6 ohms por 8 voltios dividido entre 6 más la resistencia número 2, que es de 4 ohms. De esta forma, la tensión de Thevenin es igual a 4,8 voltios. Tenemos nuestra fuente de tensión con el valor de E de Thevenin. Tenemos la resistencia de Thevenin y tenemos la resistencia número 4, que era la parte que habíamos sacado de nuestro circuito al comienzo. Entonces, esta es nuestra resistencia de Thevenin y esta es nuestra resistencia número 3. A lo que no debemos olvidar es marcar los terminales. Hoy los terminales se encontraban de esta forma: A y B. Entonces, aquí tenemos A y aquí tenemos B.